Hoy vamos a hablarte de la increíble pero verídica historia de la gran crisis del estiércol de caballo de 1894. Las ciudades del siglo XIX dependían de miles de caballos para su funcionamiento diario. Todo el transporte, ya fuera de mercancías o de personas, era tirado por caballos. La gran ciudad de Londres en 1900 tenía 11.000 taxis, todos con caballos. También había varios miles de autobuses, cada uno de los cuales requería 12 caballos cada día, un total de más de 50.000 caballos. Además, había innumerables carretas y carros, todos trabajando constantemente para entregar los bienes que necesitaba una población en rápido crecimiento en la que entonces era la ciudad más grande del mundo. El problema, por supuesto, era que todos estos caballos producían enormes cantidades de estiércol. Un caballo producía en promedio entre 6,8 y 15,8 kilos de estiércol al día. En consecuencia, las calles de las ciudades del siglo XIX, como Londres, estaban cubiertas de estiércol de caballo. Esto, a su vez, atrajo un gran número de insectos y el estiércol seco y molido se esparció por todas partes. Cada caballo, además, producía alrededor de medio litro de orina al día, y para empeorar las cosas, la esperanza de vida promedio de un caballo de trabajo era de solo alrededor de 3 años. Por lo tanto, los cadáveres de caballos también tenían que ser retirados de las calles. Los cuerpos de los caballos a menudo se dejaban pudrir para que los cadáveres pudieran cortarse más fácilmente en pedazos para retirarlos. Por tanto, aparte del olor, las implicaciones para la salud humana eran enormes. La civilización dependía del caballo, pero el caballo ahora comenzaba a envenenar a la gente. En 1898 se convocó en Nueva York la primera Conferencia Internacional de Planificación Urbana. Se abandonó a los 3 días, en lugar de los 10 previstos, porque ninguno de los delegados veía solución a la creciente crisis que planteaban los caballos urbanos y su producción. De hecho, el problema parecía intratable. Cuanto más grandes y ricas se volvían las ciudades, más caballos necesitaban para funcionar. Cuantos más caballos, más estiércol. Escribiendo en el Times de Londres en 1894, un escritor estimó que en 50 años todas las calles de Londres estarían enterradas bajo casi 3 metros de estiércol. Además, todos estos caballos tuvieron que ser estabulados, lo que consumió áreas cada vez más grandes de tierra, que cada vez era más valiosa debido al crecimiento demográfico. A medida que crecía el número de caballos, se tuvo que dedicar cada vez más tierras a producir heno para alimentarlos, en lugar de producir alimentos para la gente. Y tenía este alimento que ser llevado a las ciudades y distribuido en vehículos tirados también por caballos. Parecía, por tanto, que la civilización urbana estaba condenada. Por supuesto, la civilización urbana no fue enterrada bajo el estiércol. La gran crisis se desvaneció cuando millones de caballos fueron poco a poco reemplazados por los vehículos a motor. Ello fue posible gracias al ingenio de inventores y empresarios como Gottlieb Daimler y Henry Ford, y un sistema que les dio la libertad de poner sus ideas relativas al automóvil en práctica. Incluso aún más importante que esto fue la existencia del mecanismo de precios. Los problemas descritos anteriormente significaron que el precio del transporte tirado por caballos aumentó constantemente a medida que aumentaba el coste de alimentar y alojar a los caballos, lo que creó fuertes incentivos para que la gente encontrara alternativas. La contraparte moderna más cercana al pánico de finales del siglo XIX por el estiércol de caballo es la agitación sobre el curso futuro de los precios del petróleo, el cambio climático, las hambrunas, los desastres naturales, etc. En una economía de mercado competitiva, una verdadera economía de mercado no intervenida por los estados, a medida que cualquier recurso se vuelve más costoso, el ingenio humano encontrará alternativas, normalmente apoyadas en la tecnología, pero para ello hay que dejarle hacer. Los seres humanos, abandonados a su suerte, normalmente encontrarán soluciones a los problemas, pero solo si se les permite hacerlo, es decir, si tienen las herramientas adecuadas, los derechos de propiedad y libre intercambio de ideas y mercancías. Herramientas que creen los incentivos correctos y les den la libertad de responder a los desafíos. Si estas herramientas están ausentes o son reemplazadas por mecanismos políticos, los problemas no se resolverán.
La historia de la crisis del estiércol nos enseña que deberíamos rechazar el principio de precaución actualmente de moda, que prohibiría el uso de cualquier tecnología hasta que se pruebe que es absolutamente inocua en todos los aspectos habidos y por haber. Abandonados a su suerte, nuestros antepasados resolvieron el gran problema del estiércol de caballo. Si las cosas se hubieran dejado en manos de los políticos y agoreros de las grandes catástrofes, es casi seguro que habrían resultado peor, pues quién sabe cuánto hubiera tardado en llegar la gran revolución tecnológica que supuso el automóvil.